línea de pobreza, el 51% de quienes trabajan en empresas privadas no podrían sacar a una familia promedio de la pobreza con su salario. En el caso de las mujeres sería el 64%, en el de los hombres el 52%. Escuche esto, en Chile, de 11 millones de personas, 4,6 son morosas. Y las 11 millones de personas que le nombré antes, que es aproximadamente el 80% de los mayores de 18 años, están endeudados. Salarios, el 50%, la mitad de los trabajadores chilenos ganan menos de 400.000 pesos y prácticamente 7 de cada 10 trabajadores menos de 550.000 líquidos. Solo el 20,2 gana más de 750.000 líquidos. Y tenemos muchas cifras más que nos ha entregado la Fundación Sol. Esto es lo justo y necesario, y hoy tenemos justamente a una gran invitada que nos va a explicar todo esto. Se trata de Andrea Sato. ¿Sato es de origen japonés? ¿Sí? ¿Tu papá es japonés? Sí, mi abuelo. ¿Tu abuelo? Ah, no es primera generación, segunda generación. No, ya vengo en... Sí, como la cuarta. Mi bisabuelo llegó a Chile en el siglo XX. ¿De dónde venía tu bisabuelo? ¿De qué parte de Japón? Venía de la capital, pero ¿sí? Después pasó a algunas ciudades de la costa japonesa y llegó en barco en Valparaíso a principios del siglo XX. Andrea Sato es licenciada en Historia, tiene un magíster, está haciendo cursos de economía feminista en Argentina, próximamente seguramente va a hacer el doctorado, pero además representa aquí a la Fundación Sol, la que nos ha entregado esta semana todos estos datos que son aterradores. Bueno, claramente las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en Chile son altamente precarias. Hoy día, claramente los salarios demuestran estos niveles de precariedad, no solo porque son bajísimos los ingresos, sino que también no se configuran suficientes para la mantención de un hogar y para la reproducción de un buen vivir hoy día en las familias chilenas. Principalmente porque hoy día Chile no está entregando buenos empleos, son empleos altamente precarios, y claramente una de sus consecuencias es que los salarios son muy bajos, en un contexto también donde la acumulación de la riqueza se concentra en muy pocas manos, principalmente en una élite económica. Hay mucha gente que dice que esto obliga de alguna manera a formar cierta economía de subsistencia, solidaria, reunirse, familias viviendo juntas para tratar de acumular algún tipo de dinero que les permita solventar los gastos generales. ¿Así se resuelve este tema? Bueno, la forma en que las familias han resuelto los bajos ingresos por el trabajo principalmente han sido por vía del endeudamiento. Como lo mencionabas, hay 11 millones de chilenos y chilenas endeudados y 4,6 millones morosos, pero lo interesante de esto es que de todas estas personas que están morosas, durante el último año, el 74% de estas personas no ha logrado salir de la morosidad. Entonces, ¿qué observamos finalmente? Que no solo hay altos niveles de endeudamiento, además de altos niveles de morosidad, sino que parece que es permanente y sistemático, y esos han sido los mecanismos que las personas hoy día han optado por utilizar para la subsistencia y mejorar sus ingresos vía deuda. ¿Qué es a lo que claramente nosotros queremos apostar? Es que estos mecanismos de endeudamiento principalmente son mecanismos sumamente individuales. Claramente hay otra economía que está muy vinculada a las economías populares, economías de la comunidad, que también pueden ir en pos de fortalecer no solo los ingresos, sino que también estas redes, fortalecer las redes entre vecinos, familiares, la misma comunidad organizada, que podamos apostar a finalmente salir de este círculo del endeudamiento y el círculo de la pobreza, principalmente fortaleciéndonos entre trabajadores y trabajadoras, también buscando modelos alternativos de producción de riqueza. Ahora, el otro día leía una entrevista que le hacían al expresidente Ricardo Lagos en la revista Capital, y él decía que en el fondo los chilenos hoy protestaban porque estaban de lleno. Planteaba que
Este periodo de crecimiento que ha tenido el país en los últimos 25 años ha sido extraordinario, único e increíble, y que eso pues, se había de alguna manera traspasado a la familia chilena, y la familia chilena, como estaba mucho mejor que antes, hoy reclamaba nuevos derechos. Pero estas cifras contradicen completamente eso. Es que no podemos contradecir al expresidente cuando dice que, claro, estos últimos 25 años de bonanza, claramente el PIB que aumentó Chile en los últimos 25 años es efectivo, es real, pero este discurso del chorreo es lo que efectivamente no es real. Hoy día observamos que todas estas ganancias, todos estos ingresos que aumentaron los últimos 25 años en Chile se concentraron en pocas manos, casi en el 1% de la población chilena, generando estos niveles de desigualdad estructural, y que finalmente lo que nos comprueba es que hoy día la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, las personas que viven de un salario, finalmente no pueden sacar hoy día a su familia, a su núcleo familiar de la línea de la pobreza. Eso es sumamente alarmante porque son estándares que es el Estado el que los pone. O sea, la línea de la pobreza, por ejemplo, este último estudio que nosotros hicimos a partir de la encuesta suplementaria de ingresos, establece que para noviembre del año 2018, que es para cuando se toman estos datos, la línea de la pobreza estaba en 430.800 pesos. ¿Qué significa estar en la línea de la pobreza? La línea de la pobreza se construye a partir de la canasta básica que establece el mismo Estado, que son, en la canasta básica contiene bienes y servicios para una familia, principalmente de 4 personas, para la subsistencia mensual. ¿Qué pasa con esto? El Estado establece esta línea de la pobreza para un hogar de 4 personas, pero hoy día los salarios, como bien lo decías, finalmente no logran sacar a un hogar con un solo ingreso. ¿Qué implica esto? Que se obliga a que hayan al menos 2 personas del hogar trabajando para poder superar esta línea de la pobreza, pero también ¿qué implica? Que finalmente hoy día las personas que trabajan horario completo no están logrando sacar a sus familias de la pobreza. O sea, ¿qué le decimos a los trabajadores y trabajadoras que en este momento están trabajando 45 horas, que no logran llegar a fin de mes y que tienen que incurrir en deudas u otro tipo de mecanismos para solventar la vida? Es bastante contradictorio porque también si establecemos o si observamos que esta línea de la pobreza que establece el Estado tampoco se condice, por ejemplo, con una política pública de salario mínimo. O sea, el salario mínimo hoy día no alcanza tampoco a sacar a un núcleo familiar, a un hogar de 4 personas de la pobreza. ¿Qué estamos haciendo? Finalmente hacemos que el círculo de la pobreza se profundice mucho más y que parece que sea una cuestión sistemática en donde las personas no logran solo con sus ingresos y sus ingresos a partir del trabajo montar un buen bienestar para su familia. Y esto tiene un sinfín de consecuencias, desde buscar segundos empleos para buscar segundos ingresos, una sobreexplotación del trabajo también, que las familias hoy día, la mayoría de su tiempo esté dedicado al trabajo asalariado y que haya una defragmentación social importante. Claro, tú cuando recién dijiste y comentábamos esto del crecimiento del PIB y del ingreso per cápita, estamos hablando de que cada chileno deberá recibir 25.000 aproximadamente dólares anualmente, ¿no es cierto? Es decir, 700.000, más de 1.400.000 pesos mensuales. Ese sería como el ingreso per cápita nacional hoy. Sí. Sin embargo, acá usted tiene un dato que dicen que solo el 20,2% gana más de 750.000 pesos. Sí, efectivamente. Y eso es lo que refleja la desigualdad. Efectivamente, hoy día observamos que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras gana menos de, o sea, el 50% gana menos de 400.000 pesos, pero claro, lo que tú te referías es bastante interesante porque el Fondo Monetario Internacional establece el PIB per cápita para los países, que claro, en Chile hoy día bordea los $27.000, pero nuestro costo de vida y el costo de los bienes y servicios en Chile está más vinculado a países que tienen PIB per cápita de $40.000 que la realidad chilena, que es de $27.000. Pero nuestros salarios están mucho más vinculados a países que tienen $13.000 de PIB per cápita. Entonces hay una
contradicción increíble, no solo porque claramente las familias no están alcanzando lo que establece el Fondo Monetario Internacional de 27.000 dólares per cápita, sino que también hoy día los costos de vida son muy elevados y que están totalmente desalineados no solo con la realidad salarial de las personas, sino que también con la realidad del trabajo en Chile. Entonces, en ese sentido, son muy pocas las personas que hoy día logran tener salarios suficientes para cubrir las necesidades y obtener los bienes y servicios que finalmente se necesitan para reproducir la vida. Y eso se ve reflejado en cómo está la sociedad, con problemas de salud mental, con una violencia que emerge, con una delincuencia que no puede parar el gobierno, etcétera. Habría una serie de cuestiones que serían parte de esto, ¿no? De los resultados de esta cifra. Claramente, hoy día, no solo los bajos ingresos por el trabajo tiene una consecuencia directa en la obtención de bienes y servicios de la familia, sino que es un problema mucho más estructural, mucho más profundo y mucho más social. Lo cual es muy complejo que hoy día el Estado, y hablo del Estado como política de Estado, no solamente de política de este gobierno, no ha querido avanzar en políticas públicas de bienestar social que están vinculadas al empleo y que están vinculadas al trabajo. ¿Por qué? Porque claramente hoy día, por ejemplo, desde los 90 vemos una incorporación masiva de las mujeres al trabajo remunerado, pero eso no ha significado, por ejemplo, una menor carga en el trabajo doméstico no remunerado. Pero también, cuando observamos el trabajo global, vemos que finalmente también las familias están muy desestructuradas, no solo por la escasez de tiempo que hoy día se le puede dedicar al ocio, a la familia o a otras actividades, sino que también están sumamente desestructuradas porque ni siquiera con estos dos ingresos en una familia nuclear se están logrando llegar a niveles de bienestar mínimos para las familias. Entonces eso también produce altas frustraciones en las familias. También ocurre que se buscan otros mecanismos para solventar la vida familiar, y también los últimos datos de salud mental en Chile son también claramente escandalosos en un contexto donde el gobierno y el gobierno actual no está queriendo tampoco dialogar en torno a una propuesta que es la que se ha levantado desde la oposición, que son las 40 horas de jornada laboral. También es muy complejo porque el gobierno, principalmente el ministro Monkever o el ministro de Hacienda, han hecho oídos sordos también de otras problemáticas que están vinculadas al mundo del trabajo, pero que, claro, no están relacionadas directamente con lo que es la productividad, que es hoy día parecer lo que al gobierno solamente le importa eso, los números de productividad. Y si uno ve esta cifra y piensa en las 40 horas, ¿ayuda? Una rebaja de 5 horas, ¿ayudaría para qué? Porque yo lo que veo, si es que a una persona no le alcanza para vivir con lo que hoy consigue en su trabajo normal, es que esas 5 horas no las va a dedicar al ocio, las va a dedicar a otro tema, a otra forma de obtener dinero. Pero aquí hay otra cifra que me llama la atención. Dice que en Chile se registran más de 770.000 subempleados. Me imagino que son los que están en el comercio informal, ¿no? No, ¿cuáles son? Son conceptos diferentes. Hoy día, como en trabajo informal, tenemos a 1,1 millones de personas en el trabajo informal. Lo que se refiere a subempleo es bien interesante porque está muy vinculado al tipo de jornada laboral. Son personas que están disponibles para trabajar más horas, pero el mundo del trabajo no les entrega una mayor jornada. Por ejemplo, son personas que tienen trabajos parciales, de jornada parcial, pero que estarían disponibles para trabajar más horas, pero hoy día no encuentran trabajo en una jornada completa. Y ahí hay un 50% que gana menos de 150.000 pesos. Pero es que porque son subempleados de una forma obligatoria, como no están optando por una jornada parcial, sino que se ven obligados a jornadas parciales principalmente porque el mundo del trabajo en Chile no les entrega
mayores horas de trabajo. ¿A tu juicio una mayor flexibilidad laboral podría hacer acrecentar este número? No, de ninguna, o sea, una mayor flexibilidad, ¿sí?, como lo que es el proyecto del gobierno, sí. Sin lugar a duda, tanto el subempleo como el trabajo informal se vería acrecentado principalmente porque hoy día lo que apuesta el gobierno con el proyecto de flexibilidad laboral es principalmente fomentar estas formas de trabajo mucho más endebles en un contexto donde no hablamos del valor del trabajo, sino que hablamos simplemente de la flexibilidad que no está obteniendo el trabajador, sino que es la flexibilidad del capital y del empleador para utilizar los tiempos, las horas de trabajo de los asalariados y las asalariadas en Chile. En ese contexto, un modelo como el que propone la oposición de una reducción de jornada de trabajo, pero que se mantengan los salarios, claramente va enfocado a un bienestar social mucho mayor porque se valora la fuerza de trabajo. Y yo creo que, al menos en lo que es la discusión de las 40 horas, es interesante volver a poner en el centro lo que es el valor del trabajo. En Chile se sabe que somos uno de los países que más trabaja y finalmente es bastante interesante porque son horas de trabajo que hoy día no van en pos de una redistribución de la riqueza, sino que van en pos de la acumulación de este 1%, que es esta élite económica que ha aumentado sus ganancias permanentemente durante estos últimos 30 años de bonanza económica en el país. Andrea, ¿de dónde surgen estos datos? ¿Cómo ustedes recogen varias informaciones? ¿El INE, Servicio de Impuestos Internos, como el Fondo de Pensiones? Fundación Sol trabaja principalmente con datos secundarios. La mayoría son datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Pero lo que hacemos es un poco desgranar un poco el choclo, en donde observamos las cifras que entrega el INE a partir de la construcción de sus bases de datos, y nosotros pedimos las bases de datos del INE y empezamos a sacar algunas cifras más específicas, por ejemplo, las medianas, que a veces en algunos informes del INE no están contenidas, que solamente están los promedios, cuestiones así como dónde están enfocadas principalmente las personas que tienen menores ingresos, o cuáles son, sacamos estos datos como los del 75%, cuántas personas ganan, qué salario, para observar una panorámica mucho más global y vinculado también a otros tipos de instrumentos que nosotros manejamos. Pero sí. Por lo general es la explotación de bases de datos a nivel secundario levantadas por el INE. Y cuando terminaron la investigación, aplicaron calculadora, mezclaron todas estas variables, ¿cuál fue la cifra o el dato que más te impactó, te llamó la atención? Bueno, en el equipo de trabajo a nosotros siempre nos llama mucho la atención los niveles como de precarización del empleo, de los bajos salarios, pero yo creo que algo que ha estado mucho más alarmante, porque ha sido una subida exponencial durante los últimos 2 o 3 años y que hemos podido pesquisar, son los niveles de endeudamiento. Los niveles de endeudamiento y morosidad que son transversales en la sociedad chilena y que no parecen disminuir, sino que solo parecen aumentar y aumentar. Y que cada vez las personas están endeudándose más tempranamente, pero también las personas mayores hoy día están adquiriendo deudas. Entonces, esto es un problema para la economía, un problema estructural para la economía, cuando vemos que las personas, hoy día la forma de adquirir bienes y servicios no es a través de ingresos o de su salario, sino que es vía endeudamiento. Es como la bicicleta que exacto, se llamaba antiguamente. Como tengo una bicicleta que parece más un triciclo, pero en realidad yo creo que las cifras de endeudamiento y de morosidad son muy, muy alarmantes, principalmente porque hoy día no solo observa una precariedad en los niveles de ingreso, sino que hay algo que nosotros no hemos reflexionado respecto a la deuda, que es que se configura como un mecanismo de control para los hogares. O sea, ¿qué implica esto? Que las personas que están endeudadas tienen poco espacio para elegir, la libertad para elegir un empleo si están con la soga al cuello, con las deudas que tienen que pagar mes a mes. ¿Esto qué implica también?
que finalmente las personas puedan, el escaso poder de negociación individual que tienen se ve aún más reducido porque están altamente endeudadas. Y eso también tiene consecuencias, por ejemplo, en que las personas no se unan a espacios de organización sindical por miedo a perder el empleo, o que sus demandas salariales no sean tan escuchadas, principalmente porque hay un miedo y un control que genera la deuda sobre las personas también, sobre el actuar colectivo de las personas. Sumado a eso también, que observamos que la deuda es un mecanismo bastante individual de solución de conflictos, de solución de problemas de ingreso, y que no se apuesta a estrategias más colectivas, más comunitarias para solventar la vida hoy día de los hogares en Chile. Y estamos a puertas de septiembre y seguramente van a empezar por ahí, por los primeros días, campañas aumentando cupos de tarjeta, línea de crédito, creditazos desde el mismo Estado. A veces el Banco Estatal, el Banco de Estado, en este escenario, sería bueno hacer un llamado de atención y toma de conciencia de que incentivar al endeudamiento no es algo positivo. Es bastante complejo, principalmente porque estas cifras de endeudamiento, cuando las desagregamos, observamos que de los morosos, el 44% de la deuda responde al retail, pero no por estas cosas que nosotros a finales de los 90 pensábamos que era, por ejemplo, tener la tele más grande, tener algunos lujos, sino que hoy día las personas se están endeudando más con cuestiones vestuario, alimentación, que son necesidades básicas para la vida, más que estas cosas que pueden haberse configurado como en algún momento como lujos. Y de hecho ha decrecido también la deuda respecto a bienes durables, como lo pueden ser un crédito hipotecario o un crédito automotriz, que finalmente son bienes que te permiten una inversión futura. Más allá de hacer un llamado de atención a los bancos, que independiente de que sea el Estado o no, no creo que sea eso, sino que finalmente hoy día el foco y cuál es la estrategia es fortalecer a la clase trabajadora, principalmente a partir de sus organizaciones sindicales, para no solo exigir mejores ingresos, no solo exigir mejores salarios, sino que también exigir que hoy día se valore la fuerza de trabajo. No es posible que hoy día las personas que están trabajando en Chile no logren establecer condiciones mínimas de bienestar en sus familias. Entonces, más allá de, claro, apelar a la buena voluntad de los bancos o esto que también le gusta mucho a la derecha empresarial, hablar de que lo que pasa es que no tenemos educación financiera. No, en realidad las personas tienen bastante educación financiera, logran llegar a fin de mes de maneras increíbles, sino que lo que hay que hacer es hoy día hablar realmente de qué es el valor del trabajo, fortalecer las organizaciones sindicales y en esa línea poder demandar no solo al Estado, sino que también al gran empresariado en Chile para que se valore monetariamente la fuerza de trabajo que hoy día los trabajadores y las trabajadoras ponen en el desarrollo productivo del país. Y veo las cifras de las mujeres y están todas desmedradas. La brecha de género, bueno, parece que hay una mejoría en la brecha salarial, pero en todo lo demás es más pobre, gana menos, no sé. La situación de la mujer se ve cada vez más complicada en un país donde tuvimos una presidenta mujer, ¿no? Esto es bastante complejo, el tema de las mujeres en el mundo del trabajo, principalmente porque no solo ha habido un incremento importante durante los últimos 10 años en las jefaturas femeninas, las jefaturas de hogar femenina, sino que también los hogares liderados por mujeres y que son monoparentales también han aumentado muchísimo. En la literatura feminista a esto se le ha llamado la feminización de la pobreza, que las mujeres se integran al mundo del trabajo asalariado en condiciones mucho más precarias que las de los hombres, y esta línea de transmisión se mantiene porque finalmente son también las encargadas de liderar económicamente los hogares en donde no hay como un padre presente o no hay ingresos o apoyos económicos de otras partes. Esto es bastante interesante también en un contexto donde
pareciera ser que las políticas económicas siguen pensando a la familia heterosexual en un núcleo como de madre y padre, y que en realidad hace mucho tiempo vemos que no es una estructura que se está dando hoy día en Chile, y ni en ninguna parte del mundo, hay que decirlo. Entonces es bastante interesante también porque son estas estructuras culturales en donde observamos como un padre proveedor, una madre cuidadora, en donde las mujeres también están muy obligadas a realizar las tareas de cuidado, no solo a otras personas del hogar, sino que también las tareas que implican la reproducción de la vida familiar, y por tanto eso las condiciona también al momento de buscar un empleo. Son por eso las mujeres las que buscan empleos de jornadas parciales, más flexibles, y también porque están entrando y saliendo del mundo del trabajo asalariado permanentemente, tanto por maternidad, cuidar a otras personas dependientes, cuidar a niños, niñas. Entonces, la discriminación que se configura culturalmente se traspasa al mundo del trabajo asalariado, y eso tiene consecuencias terribles, por ejemplo, en mujeres que han trabajado toda su vida como trabajadoras domésticas no remuneradas y que al final de su vida laboral no tienen una pensión, porque el Estado, ni el mundo del trabajo, ni la élite económica reconocen el trabajo reproductivo como un trabajo. Por tanto, se dice que en realidad hay mujeres que nunca han trabajado solamente porque no se han impuesto en AFP o en los sistemas de pensiones. Las mujeres están altamente discriminadas en un contexto donde la precarización del empleo es sistemática, pero que también el modelo necesita que las mujeres hagan de manera gratuita el trabajo doméstico no remunerado. Y claramente el capital también se apropia del plusvalor que implica el trabajo doméstico no remunerado. Andrea Sato, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Lo Justo y Necesario. Tenemos para ti este libro de la editorial Alfaguara, de Andrea Larrabe, se llama Vienen por ti, no te asustes. Ojalá no. Pero es un thriller bastante interesante que te lo recomendamos leer. Muchas gracias. Para ti. Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y a ustedes ya saben, partí con estas cifras que son aleccionadoras, porque nos ha dicho no nos pongamos a llorar sobre ellas, sino lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer muchas veces es organizarnos, presionar y hablar sobre estas justamente para crecer como sociedad. Lo que no podemos permitir es que estas cifras sigan creciendo. Los endeudados son muchos, los morosos son más. Pucha, tenemos que avanzar hacia una sociedad mejor. Así que lo agradecemos que haya estado ahí. Si les gustó este programa con Andrea Sato, compártanlo en las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, tuitéenos, y el Periodista TV seguirá creciendo. Muchas gracias.